Mientras los coches modernos se convierten en smartphones desechables con fecha de caducidad, existe una élite de hierro que se niega a morir. En 2026, la verdadera libertad no es una pantalla, es una mecánica que no depende de algoritmos ni sensores frágiles. Estos 13 sobrevivientes fueron forjados con sobreingeniería analógica para humillar al tiempo y al olvido. No son piezas de museo, son máquinas de guerra diseñadas para durar un siglo. Olvida el plástico. Hoy celebramos el triunfo del acero eterno. Empezamos. Número 13. Chevrolet Chevelle SS 1970. Si hubiera que elegir un solo vehículo para representar la furia contenida y la gloria del músculo americano, el Chevrolet Chevelle Super Sport de 1970 sería el candidato indiscutible. Este no es un coche que busque la sutileza, es una declaración de guerra contra la mediocridad y la fragilidad. Fabricado en el apogeo de la guerra de los caballos de fuerza, el Chevelle SS personifica la filosofía de la construcción sobredimensionada. Su chasis de bastidor perimetral es una estructura de acero tan masiva que proporciona una base casi indestructible para uno de los motores más legendarios de la historia, el Big Block 454. Este motor no fue diseñado para ser eficiente en el consumo de combustible, fue diseñado para mover montañas. Con un bloque de hierro fundido que parece sacado de una fundición de locomotoras, el 454 entrega un torque tan inmenso que es capaz de deformar el asfalto bajo sus neumáticos. Lo que hace que este vehículo sobreviva a sus dueños en 2026 es la simplicidad radical de su tren motriz. No hay computadoras que gestionen la mezcla de aire y combustible. Solo un carburador de 4 gargantas que responde directamente a la presión de tu pie derecho. La transmisión Turbo Hydramatic 400, a menudo acoplada a estos motores, es conocida en el mundo de la mecánica como una de las cajas automáticas más resistentes jamás fabricadas, capaz de soportar niveles de abuso que destruirían a cualquier transmisión moderna de doble embrague. El Chevelle de 1970 es una máquina de metal y fuerza que, con un mantenimiento básico, puede funcionar durante siglos. Su valor en el mercado actual no solo responde a su estética imponente, sino a la certeza de que es una pieza de ingeniería que no conoce la obsolescencia. Es el gigante del asfalto que se niega a envejecer, recordándonos que el verdadero poder no necesita cables, solo acero y determinación. Número 12. Volkswagen Escarabajo Tipo 1. En el extremo opuesto del espectro del músculo americano, pero compartiendo el mismo ADN de inmortalidad, se encuentra el Volkswagen Tipo 1, conocido mundialmente como el Escarabajo. Esta máquina es la prueba viviente de que la simplicidad mecánica es el mejor seguro de vida para un objeto técnico. Diseñado originalmente para ser el coche del pueblo, su longevidad radica en una arquitectura que elimina por completo los puntos de falla más comunes en la industria automotriz. El Escarabajo no tiene radiador, ni bomba de agua, ni mangueras de refrigeración que puedan reventar en el momento menos oportuno. Su motor de 4 cilindros opuestos refrigerado por aire es una obra maestra de la economía de diseño. Al utilizar el aire ambiente para disipar el calor, los ingenieros de Volkswagen crearon una planta de poder que puede operar en los desiertos más cálidos o en las estepas más frías con la misma eficacia. El bloque del motor, fabricado en una aleación de magnesio y aluminio, es ligero pero increíblemente resistente a la fatiga. Lo que hace que el Escarabajo sea un fenómeno global en 2026 es su reparabilidad total. Es un coche que se puede desarmar casi por completo con un juego de llaves básicas y un destornillador. Su diseño es tan lógico que permite que incluso alguien con conocimientos mínimos de mecánica pueda mantenerlo en funcionamiento indefinidamente. El chasis de plataforma central es una estructura sellada que protege los componentes vitales de la corrosión de una manera que pocos coches modernos pueden igualar. Número 11. Porsche 900. 11 carrera aire-aceite. La precisión alemana alcanza su máxima expresión en el Porsche 911,
específicamente en las generaciones refrigeradas por aire y aceite que culminaron con el modelo 933. Para muchos puristas y expertos en ingeniería, estos son los mejores automóviles jamás construidos. Punto. La razón no es solo su rendimiento en pista, sino la obsesión casi patológica de Porsche por la calidad de construcción. Cada componente de un 911 clásico está fabricado con materiales de grado aeroespacial y ajustado con tolerancias que harían palidecer a un fabricante de relojes suizos. El motor de 6 cilindros Boxer es una maravilla de la ingeniería térmica. Al utilizar grandes cantidades de aceite como agente refrigerante principal, además del flujo de aire, Porsche logró crear un motor de alto rendimiento que puede soportar horas de conducción agresiva sin degradarse. La robustez de estos motores es tal que no es extraño ver unidades con 400.000 kilómetros que aún conservan la compresión original en sus cilindros. El sistema de lubricación por cárter seco asegura que, incluso en las curvas más cerradas, el motor reciba un flujo constante de aceite, eliminando el riesgo de desgaste prematuro. La carrocería del 911 es otro ejemplo de longevidad planificada. A partir de mediados de los años 70, Porsche fue uno de los primeros fabricantes en utilizar acero totalmente galvanizado en sus carrocerías, lo que otorga a estos vehículos una resistencia a la oxidación que es legendaria. En 2026, conducir un 911 Carrera de la era analógica es una experiencia de pureza técnica inigualable. No hay una pantalla táctil que te distraiga, solo el sonido del ventilador de refrigeración y la respuesta telepática de una dirección que te comunica cada imperfección del camino. Es una inversión en ingeniería de precisión que no caduca. Una máquina diseñada para ser disfrutada por múltiples generaciones de conductores que valoran la excelencia por encima de la moda. Número 10. Plymouth Barracuda, 1971. Cerrando este bloque de gigantes, nos encontramos con una de las piezas más raras y deseadas del coleccionismo automotriz. El Plymouth Barracuda de 1971. Si el Chevelle era la fuerza bruta, el Barracuda es la sofisticación del poder. Basado en la plataforma E de Chrysler, este vehículo fue construido en una época en la que la marca no escatimaba en recursos para demostrar su superioridad técnica. Lo que hace que el Barracuda, especialmente en sus versiones equipadas con el motor Hemi de 426 pulgadas cúbicas, sea una leyenda de durabilidad, es la naturaleza masiva de sus componentes internos. El motor Hemi, con sus cámaras de combustión hemisféricas, no solo es un icono de potencia, sino un prodigio de la resistencia mecánica. Diseñado originalmente para la competición, este motor cuenta con un bloque de hierro de pared gruesa y un cigüeñal de acero forjado que puede soportar presiones internas que destruirían motores modernos de aluminio en cuestión de segundos. El sistema de suspensión delantera por barras de torsión de Chrysler es otro elemento clave. Es un diseño extremadamente robusto que ofrece una durabilidad superior a los muelles helicoidales tradicionales, especialmente cuando se trata de manejar el peso de un motor de gran bloque. El Barracuda de 1971, con sus distintivas rejillas en los guardabarros y su postura agresiva, es una máquina que desafía el paso del tiempo tanto estética como mecánicamente. Debido a su baja producción y a la calidad de los materiales empleados en su fabricación, estos coches han pasado de ser simples medios de transporte a ser activos financieros de alta seguridad. Pero más allá de su valor monetario, el Barracuda representa el pináculo de una era en la que el acero americano era el rey indiscutible. En 2026, ver un Barracuda rodar por la carretera es un recordatorio de que, cuando se construye sin miedo al exceso y con un respeto absoluto por la integridad del metal, el resultado es una leyenda que nunca dejará de rugir. Número 9. Datsun 240C. A finales de los años 60, la industria automotriz estadounidense miraba con cierto escepticismo hacia las importaciones japonesas, considerándolas vehículos económicos pero carentes de alma o resistencia. Todo eso cambió radicalmente con la llegada del Datsun 240Z. Este vehículo no solo fue un éxito de ventas, sino que se convirtió en el samurái que enseñó a todo un continente una lección fundamental sobre la durabilidad.
La genialidad del 240Z reside en su motor de la serie L, un 6 cilindros en línea que es, para muchos expertos, uno de los bloques más resistentes jamás diseñados. Inspirado en parte por los diseños de Mercedes-Benz de la época, este motor cuenta con una culata de aluminio y un bloque de hierro fundido que es prácticamente indestructible. Su sistema de tren de válvulas accionado por cadena, en lugar de correa, elimina uno de los puntos de falla más críticos de los motores deportivos. En 2026, los entusiastas siguen maravillados por la facilidad con la que estos motores vuelven a la vida tras años de abandono. La simplicidad de sus carburadores gemelos Hitachi permite un ajuste fino que recompensa al propietario con una fiabilidad mecánica que los coches modernos no pueden replicar. Además, el chasis monocasco del Datsun fue diseñado con una rigidez estructural que le permitía absorber las irregularidades de las carreteras más exigentes sin deformarse. Este coche no solo ofrecía el rendimiento de un deportivo europeo de alto costo, sino que lo hacía con la promesa de que, con un cambio de aceite regular y un mínimo de atención, seguiría funcionando durante medio siglo. El 240Z es la prueba de que la precisión japonesa no es solo una cuestión de eficiencia, sino una filosofía de supervivencia técnica que lo mantiene como un gigante del asfalto hasta el día de hoy. Número 8. Jeep CJ5. Si existe un vehículo que personifica la idea de que la voluntad humana puede superar cualquier obstáculo mecánico, ese es el Jeep CJ5. Heredero directo del linaje militar que ayudó a ganar guerras. El CJ5 es el guerrero definitivo que se repara con una llave inglesa y determinación. Su arquitectura es un manifiesto de la resistencia extrema, un chasis de largueros y travesaños de acero sólido que sirve de base para una carrocería abierta, diseñada para ser funcional en las condiciones más hostiles del planeta. Bajo el capó, la simplicidad alcanza niveles artísticos. Los motores utilizados en el CJ5, como el legendario F-Head Hurricane, o posteriormente los 6 cilindros de origen AMC, son plantas de poder diseñadas para operar con combustibles de baja calidad y en entornos donde el mantenimiento profesional es inexistente. La transmisión manual de 3 o 4 velocidades y la caja de transferencia de doble rango son piezas de hierro sólido que pueden soportar el torque necesario para escalar pendientes casi verticales sin quejarse. Lo que hace que el Jeep CJ5 sea inmortal en 2026 es su diseño modular. Cada pieza es accesible. Cada tornillo tiene un propósito claro y no hay un solo gramo de electrónica innecesaria que pueda dejarte varado en medio de la nada. Es un vehículo que entiende que la verdadera libertad no es tener un sistema de navegación satelital, sino saber que puedes arreglar cualquier inconveniente con las herramientas que llevas bajo el asiento. El CJ5 no teme al paso del tiempo ni al óxido. Es una máquina que se siente más cómoda en el barro y la roca que en el garaje de un coleccionista, demostrando que la robustez es la forma más pura de sofisticación. Número 7. BMW E30. La ingeniería alemana de los años 80 alcanzó un punto de equilibrio perfecto con la serie 3 de BMW, específicamente el modelo conocido como E30. Este vehículo es el sedán deportivo que se niega a morir, y su reputación está cimentada en una calidad de fabricación que hoy parece un sueño lejano. A diferencia de los modelos actuales, donde el plástico y la electrónica dominan el compartimento del motor, el E30 es un santuario de metal y diseño lógico. Los motores de la serie M20 y M40 son famosos por su capacidad de recorrer cientos de miles de kilómetros sin requerir una reconstrucción mayor. El secreto de su longevidad reside en la calidad de las aleaciones utilizadas en el bloque y la culata, así como en un sistema de refrigeración sobredimensionado que previene los fallos por sobrecalentamiento. El interior del E30 es un ejemplo de ergonomía y durabilidad. Los materiales del tablero y los asientos fueron seleccionados para resistir décadas de exposición al sol y al uso diario sin agrietarse ni perder su forma. Pero lo que realmente define al E30 en 2026 es su dinámica de conducción analógica. La conexión entre el conductor,
El volante y el asfalto es directa, sin filtros digitales que distorsionen la experiencia. Su chasis es tan equilibrado y sus componentes de suspensión tan robustos que, incluso después de 40 años, estos coches siguen siendo la base preferida para proyectos de restauración y competición. El BMW E30 no es solo un coche de lujo del pasado, es una herramienta de precisión que fue construida con la intención de ser la última berlina que su dueño necesitara comprar. Su supervivencia es un testimonio de una era en la que la marca de Múnich se tomaba muy en serio el lema de construir la máquina de conducción definitiva. Número 6. Dodge Charger R de 1969. Cuando hablamos de presencia, poder y una capacidad de supervivencia que raya en lo sobrenatural, el Dodge Charger RT de 1969 ocupa un lugar privilegiado. Este es el demonio de Detroit, una masa de acero que parece haber sido forjada en los mismos fuegos del inframundo para sobrevivir a cualquier persecución. El Charger no es solo una cara bonita en la cultura popular. Es un prodigio de la ingeniería de fuerza bruta. Su estructura de carrocería unificada fue una de las más avanzadas de su tiempo, proporcionando una rigidez que permitía al coche manejar la potencia devastadora de sus motores V8 sin retorcerse. El motor 440 Magnum o el mítico 426 Hemi son los corazones que dan vida a esta bestia. Estos motores no son delicados. Son bloques de hierro fundido con componentes internos reforzados para soportar niveles de compresión y calor extremos. En 2026, el Charger RT sigue siendo un símbolo de resistencia porque fue construido con un margen de seguridad inmenso. Cada eje, cada rodamiento y cada engranaje de la transmisión TorqueFlite fue diseñado para ser abusado en las pistas de cuarto de milla y seguir funcionando al día siguiente para ir al trabajo. Su diseño aerodinámico, con esa parrilla oculta y las líneas de botella de Coca-Cola, no solo es icónico, sino que ayuda a estabilizar este tanque de casi 2 toneladas a altas velocidades. El Charger de 1969 no se conduce, se domina. Es una máquina que exige respeto y que premia a su propietario con una lealtad mecánica que pocos coches modernos pueden igualar. Es el gigante que sobrevive a las modas, a las crisis de combustible y a los cambios de paradigma, manteniéndose como el rey absoluto de la carretera. Número 5. Pontiac GT o 1964. Llegamos al origen de todo, al punto donde la cultura automotriz cambió para siempre. El Pontiac GTO de 1964. Reconocido unánimemente como el padre de los muscle cars, el GTO no solo inventó un segmento, sino que estableció las reglas de lo que un coche de alto rendimiento debía ser para durar eternamente. La fórmula fue simple, pero brillante. Tomar un chasis de tamaño mediano y meterle el motor más grande y potente que tenían disponible. El resultado fue un vehículo con una relación potencia-peso que desafiaba la lógica de la época. El motor 389 con la opción Tri-Power, que incluía 3 carburadores de 2 gargantas, se convirtió en el estándar de oro de la potencia americana. La durabilidad del GT-O radica en que todos sus componentes de tren motriz fueron tomados de vehículos mucho más pesados y de uso industrial, lo que significa que en un coche más ligero como el Le Mans, estos componentes trabajan con un estrés mínimo. El diferencial trasero y los palieres fueron diseñados para mover camiones de carga, lo que los hace virtualmente irrompibles en un uso de calle. En 2026, poseer un GT-O de 1964 es poseer un fragmento de la historia que aún funciona con la misma urgencia que el día que salió de la línea de montaje. No hay nada en este coche que sea frágil. Desde las manijas de las puertas de metal sólido hasta los interruptores del tablero, todo se siente como si hubiera sido construido para durar un milenio. El GTO
nos recuerda que la innovación no siempre requiere nuevas tecnologías, sino el valor de aplicar la fuerza existente de manera revolucionaria. Es el progenitor de una estirpe de guerreros del asfalto que, décadas después, siguen siendo el ideal de perfección mecánica y pasión por la conducción pura. Número 4. Land Rover Serie. 2A. El Land Rover Serie 2A representa el punto máximo de la resistencia británica, en condiciones donde cualquier otro metal se rendiría ante la naturaleza. Lanzado en la década de los 60, este vehículo es una lección de supervivencia, basada en la combinación de aluminio y hierro contra la corrosión de la historia. Debido a la escasez de acero después de la guerra, los ingenieros optaron por una carrocería de Birma Bright, una aleación de aluminio y magnesio que no se oxida, lo que ha permitido que miles de estas unidades sigan operativas en selvas, desiertos y montañas de todo el mundo. El chasis de acero galvanizado es el soporte de un motor de gasolina o diésel de 4 cilindros que prioriza el torque sobre la velocidad, permitiendo que el Serie 2A avance por terrenos donde los pies humanos flaquearían. Su sistema de tracción total es una obra maestra de la mecánica directa. No hay actuadores eléctricos ni modos de conducción electrónicos, solo palancas sólidas que conectan al conductor con el terreno. En 2026, este Land Rover es venerado por su facilidad de mantenimiento, ya que cada componente puede ser desmontado y reparado con herramientas básicas en medio de la nada. Es el vehículo que llevó la civilización a los lugares más remotos del globo y que, con un poco de grasa y cuidado, seguirá allí cuando las ciudades modernas hayan cambiado de forma. Número 3. Chevrolet Bel Air 1957. Si existe un coche que define la identidad de una nación y la durabilidad de su industria dorada, es el Chevrolet Bel Air de 1957. Este es el icono del cromo y los motores de bloque pequeño que estableció el estándar de lo que un automóvil familiar debería ser. Su importancia mecánica radica en la introducción del motor V8 Small Block de 283 pulgadas cúbicas, un diseño tan eficiente y robusto que sirvió de base para los motores de General Motors durante las siguientes 5 décadas. La simplicidad de su arquitectura de válvulas a la cabeza y su capacidad para ser ajustado infinitamente lo convierten en una de las máquinas más fiables jamás creadas. La carrocería del Bel Air, con sus famosas aletas traseras y su parrilla imponente, no era solo una cuestión de estilo, sino que estaba construida con láminas de acero de un calibre que hoy solo se encuentra en vehículos industriales. En 2026, el Bel Air sigue siendo una visión común en las carreteras, no solo como una pieza de exhibición, sino como un coche funcional que puede seguir el ritmo del tráfico moderno gracias a la solidez de sus componentes internos. Es el testimonio de una era donde el exceso de materiales era la garantía de que el producto final nunca fallaría a su dueño. Número 2. Toyota Hilux de primera generación. La reputación de Toyota como el fabricante de los vehículos más resistentes del mundo comenzó con la Hilux de primera generación. Esta es la pickup que la televisión no pudo destruir y que ejércitos, exploradores y trabajadores han puesto a prueba en las condiciones más extremas imaginables. El secreto de su estatus legendario es el motor de la serie R, una planta de poder diseñada con tolerancias internas tan estrictas que la fricción es mínima, permitiendo una vida útil que supera fácilmente el 1.000.000 de kilómetros. El chasis de la Hilux es una estructura de acero reforzado que puede soportar cargas mucho más allá de su capacidad nominal sin sufrir fatiga estructural. En 2026, la Hilux de finales de los 60 y principios de los 70 sigue siendo la herramienta preferida en los entornos más duros del planeta, desde las minas de gran altitud hasta las llanuras africanas. Su sistema de suspensión de ballestas y su transmisión manual de 4 velocidades son ejemplos de una ingeniería que no busca la comodidad, sino la invulnerabilidad. Es una máquina que se niega a rendirse, demostrando que cuando se eliminan las distracciones y se enfoca el diseño en la utilidad pura, el resultado es una herramienta que sobrevive a las generaciones. Número 1. Ford Model A.
En la cima de la pirámide de la longevidad mecánica se encuentra el Ford Model A. Es la base de la cultura automotriz que sigue funcionando 100 años después de haber sido concebido. Mientras que el Model T puso al mundo sobre ruedas, el Model A fue el que perfeccionó la fórmula de la fiabilidad cotidiana. Su motor de 4 cilindros y 3.300 centímetros cúbicos es la definición de la sencillez absoluta. Puede funcionar con casi cualquier combustible inflamable, y su diseño es tan lógico que un niño podría entender su funcionamiento. Con una velocidad máxima de 100 km por hora, el Model A no es una reliquia lenta, sino un vehículo capaz de transitar por las carreteras actuales. Su chasis de acero remachado y sus ruedas de radios de alambre son extremadamente resistentes a los impactos y al paso del tiempo. En 2026, existen más Ford Model A en funcionamiento de lo que muchas marcas modernas producen en un año, gracias a una comunidad global que ha mantenido vivos estos ejemplares y a la disponibilidad de piezas nuevas fabricadas con las especificaciones originales. Es el coche que sobrevivió a la Gran Depresión, a las guerras mundiales y a la era digital, manteniéndose como el rey indiscutible de la eternidad mecánica. El Ford Model A no es solo un coche. Es la prueba definitiva de que la genialidad humana, cuando se aplica con honestidad y materiales sólidos, puede crear algo que dure para siempre. La historia del automóvil es una crónica de ingenio y perseverancia, donde la verdadera victoria no se mide en caballos de fuerza o en tecnología de punta, sino en la capacidad de permanecer útil a través de los siglos. Estas máquinas que hemos recorrido representan la cima de un pensamiento que valoraba la permanencia sobre el consumo rápido. En un mundo que cambia constantemente, estos vehículos se mantienen como faros de estabilidad, recordándonos que la excelencia mecánica es el puente más seguro hacia el futuro. Al final, lo que sobrevive no es lo más complejo, sino lo más auténtico y mejor construido.